Los conectores CM4 para módulos fotovoltaicos son terminales al final de los cables y al final de la salida de cada positivo y negativo y permiten la conexión entre módulos, permiten la conexión de las series de cada circuito fotovoltaico. El CM4 macho es el CM4 que tiene esta prolongación y tiene este pin. Este pin va aquí el cable solar. Esta parte se pela en este punto y se doblan estas pestañas aquí con la ponchadora para conectores CM4. Observen que este pin macho tiene en su parte final un círculo mucho más ancho en diámetro. Esa es la referencia para conectar CM4 machos, ¿cierto? Este CM4 es hembra. Tiene una perforación en este punto y su conector, su pin es mucho más delgado en su diámetro. Observe que este diámetro es mucho más delgado frente a este. En muchas ocasiones es normal al inicio de aprender a manejar estos pines que se coloque este macho en este hembra y este hembra en este macho. Normalmente si yo utilizo conectores o coloco dos machos, digamos dos conectores de este tipo en un cable negativo y en un cable positivo, pues se van a encontrar dos prolongaciones y no van a poderse conectar. Entonces el hembra siempre va a ser este y la perforación o la prolongación positiva siempre va a ser este. Entonces este siempre encaja acá. Normalmente para hacer una conexión en serie se hace esto. Macho es positivo, hembra negativo. Aquí va su pin. El pin entra por este punto. Por este punto entra el pin. Entra esto acá. Llega a este punto y aquí hay un sistema en donde estos pines hacen que quede atascado o presionado, o sea, son pines de seguridad. Al entrar este aquí, él no puede volverse a sacar. Ya él queda aquí y si quiero volver a colocar otro o extender el conductor, me tocaría cortarlo o hacer una unión con una hembra aquí, otra hembra y alargar. Entonces, esa es como las características de este pin. Entonces, entra aquí, queda atascado en este punto y el de aquí hacia allá ya no se puede volver a sacar, ¿cierto? Esta parte del terminal CM4 se gira con una llave para CM4, se aprieta para que dentro de estos puntos de contacto queden herméticos, no entre agua, cierto polvo que se llegue a atascar, llegue a dañar el funcionamiento eléctrico del sistema. Recuerden que estos conectores también tienen certificaciones. La certificación de los conectores es esta 60068. Estos son conectores que deben brindar la total seguridad para la instalación fotovoltaica. Estos conectores deben durar en promedio 25 a 30 años. Normalmente me he encontrado yo y bueno, en la práctica, en la experiencia, estos conectores macho y hembra se venden por par y aproximadamente en el mercado cuestan un promedio de $1 el par de estos conectores, ¿cierto?
en promedio. $1 cuesta. Pero he dado con... No, perdón, estoy totalmente equivocado. $3, entre 3 a 4 dólares es el costo de los CM4, ¿cierto? $4 es el costo de los CM4, la parejita. Pero en CM4 de mala calidad, CM4 que no tienen ningún tipo de certificación, puede encontrar uno en el mercado aproximadamente a $2.50 los CM4, $2.5. Cuidado con esta reducción de precios. Cuidado, como les dije anteriormente, el dinero en muchos casos es tentador al comprar equipos o elementos fotovoltaicos, ¿cierto? Cuando yo compro 60 pines de estos, 60 juegos, estoy hablando de $240, ¿cierto? Mediante que acá estoy en promedio $120, ¿cierto? Entonces, esa diferencia nos va a llevar a que pensemos en un momento en que pueden salir de muy buena calidad, pero son CM4 en donde el material con el que está hecho, el PVC, no resiste temperaturas, cambios de clima, no pueda resistir la corriente que deba llevar o transportar el conductor. Entonces vamos a tener problemas si hay un cortocircuito, si hay alguna falla en los módulos fotovoltaicos. Estos CM4 normalmente vienen por milímetros. Entonces vienen, el más pequeño es 1.5 milímetros, el que le sigue es 2.5 milímetros, el siguiente es 4 milímetros, 6 milímetros, ¿cierto? Que es un número 12, un número 10, el 10 milímetros y el 8. Entonces, ¿qué ocurre? Cada milímetro, ¿cierto? Este 1.5 es para conductor 1.5 milímetros. Recuerden que este pin va adaptado a los milímetros del conductor. Entonces, si yo compro un CM4 para 1.5 milímetros, no me va a servir para un conductor de 2.5 milímetros. Realmente, cuando yo voy a doblar estas pestañas, van a quedar muy delgaditas porque el conductor va a ser muy grueso. Entonces, tengan mucho cuidado al comprar conductores o conectores CM4 y que estos sean para el calibre del conductor que ustedes elijan. El 1.5 es el conductor más delgado, soporta 17 amperios. El 2.5, 22.5 amperios. Recuerden que este tema de amperios es la suma de la corriente en paralelo que debe transportarse. Este de 4 milímetros soporta 30 amperios. Este 43 amperios. Los conductores deben elegirse de la mejor manera y debe elegirse el CM4 adaptado. Entonces, si yo necesito un conductor 2.5 milímetros que transporte 22.5 amperios en mis paralelos, ¿cierto? Que este transporte aquí, debo comprar un CM4 para un conductor 2.5 milímetros. 2.5 milímetros. Un CM4 para conductor 4 milímetros. Normalmente, si yo compro uno de 2.5, pues le va a servir al cable más delgado. Pero si yo compro uno de estos, quizás no le vaya a servir a este. Realmente quedan muy ajustados. Va a servir, pero el conductor queda un poco ajustado, apretado hacia el pin de conexión.
Estos CM4 tienen una certificación que se llama IP65. ¿Qué significa esto? Que esa certificación IP65 es certificación contra intemperie, contra agua, contra polvo. Esto es totalmente hermético. Este punto aquí es un sellante. Se sella aquí este punto con unas bandas de goma, así como estas rojitas, y no permite la entrada del agua. Entonces, cuidado al comprar CM4 de mala calidad y dejarse llevar por el tema económico. Uno vende muy buenas instalaciones, cobra por esas instalaciones y le hace saber al cliente la importancia de usar equipos a un largo tiempo. Esto no es una instalación que te dure 1 año, 2 años, 3 años, sino 25 años. Entonces, si yo invierto ahora, no necesito invertir en el futuro. Son conductores que soportan hasta 1000 voltios en DC. Normalmente este es el voltaje que se trabaja en sistemas fotovoltaicos, ya para sistemas interconectados a la red. Y en sistemas aislados normalmente trabajamos 12, 24, 48 voltios en banco de baterías y cuando utilizamos controladores MPPT podemos trabajar máximo 150 voltios en DC, o sea que va a estar dentro del rango de operación. Este es el análisis que hacemos a los conectores CM4. Hay unos terminales o unos conectores para conectarse en paralelo. Estos conectores también tienen fichas técnicas y esto cómo funciona. Pueden llegar, en vez de yo hacer esto, digamos tengo dos módulos, positivo, negativo, positivo, negativo. En vez de utilizar una barra de conexiones para positivos y una para negativos, yo traigo el positivo acá, aquí, negativo acá y salgo con una línea negativa y salgo con una línea positiva, ¿cierto? En vez de yo hacer esto, puedo traer los negativos aquí, en este punto, ¿cierto? Estos son dos terminales machos y llegan los dos negativos que son hembras y sale a este punto, ¿cierto? Entonces aquí se suma la corriente. Aquí podría traer los dos machos en este punto y sale un positivo macho. Entonces aquí sumamos las corrientes y evitamos hacer esta conexión. Cuidado cuando digo es no utilizar este tipo de conectores múltiples donde llegan 4 paralelos. Esto realmente no se hace así. Cuando yo hago una instalación muy pequeña, hablemos de solamente 2 paneles, instalaciones muy pequeñas en donde necesite yo instalar 2 paneles en paralelo o 4, bueno, 2 paralelos, utilizo este conector, pero ya más de 3, yo utilizo barras de conexión. Y en esas barras de conexión configuro mi sistema. Nunca utilicen esto, por favor. No comprar esto. Recuerden que después de 3 paralelos yo interrumpo con fusibles todo mi circuito. Miren que aquí llega a 3 paralelos. Suponga que cada uno transporta 7 amperios. Estaría 7 por 4, 28. Este conductor debe llevar 28 amperios. Esto no es lo más sano para su instalación. Puede haber algún riesgo eléctrico, fundirse, puede que esto no sea de la buena calidad y no soporte la temperatura, los amperios. Entonces realmente no les recomiendo utilizar esto, sino hacer barras de conexiones en barrajes, en barras de cobre y puedan llevar sus paralelos, interrumpirlos con fusibles cada una de las líneas. Hay este otro tipo de conectores, realmente estos conectores no los recomiendo yo utilizar.
esto no recomiendo yo usar esto, ¿cierto? Hagamos instalaciones de muy buena calidad. Esto, mire, conectores para 4 paralelos. Tampoco recomiendo yo esta práctica, es inadecuada, no es profesional y debemos proteger pues las cosas muy bien protegidas. ¿Cómo hacemos o utilizamos este conector múltiple? Miren, como les estoy diciendo, tienen dos módulos, tiene su terminal positivo, su terminal negativo, ya los van ustedes conociendo. Viene el positivo, ingresa aquí de un módulo, este positivo ingresa aquí y se conecta el conector múltiple acá. Entran acá y sale un positivo con la suma de las dos corrientes. Con dos corrientes salen acá. Y los dos negativos llegan a este punto, se conectan al CM4 para negativos y salen aquí la suma de las dos corrientes. Estos cables ya los puedo llevar a otro punto. Utilícenlos, pero en instalaciones pequeñas, en cosas domiciliarias muy pequeñas. No en grandes proyectos no se usan estos tipos de conectores. Aquí hay una relación, algo similar para conectar este tipo de módulos en paralelo. Cuidado, nuevamente, estos conectores 3 paralelos, 4 paralelos, no usarlos porque puede haber un riesgo eléctrico, puede que estos conductores no sean de calidad, no tengan ningún tipo de certificación y no puedan transportar la corriente. Recuerden que debemos interrumpir cada línea activa en cada paralelo, como lo vimos en el capítulo conexiones en serie y paralelo. Si no lo recuerdas, por favor, devuélvete, revisa este capítulo y revisa las lecciones que se indicaron anteriormente. Observen que este conector para paralelos, ¿cierto? Trabaja hasta 1000 voltios en DC, soporta una corriente de 30 amperios, tiene protección IP67 para exteriores, o sea que prácticamente se puede utilizar al aire libre, ¿cierto? Rayos ultravioleta, agua, fuego, cambio de temperaturas, no se va a derretir, tiene certificaciones, soporta temperaturas y es el conector más adecuado. Soporta a menos 40 grados centígrados y más de 90 grados centígrados, lo que le da una calidad y una confiabilidad a la configuración de nuestro sistema fotovoltaico. Este sería un ejemplo para conectar 3 paralelos, pero realmente no recomiendo incrementar porque aquí se suman los paralelos, ya van 2 paralelos y este conector de aquí tendría que soportar la corriente y la suma de todos estos paralelos. O sea que este cable que está aquí debe soportar esta corriente. Una corriente, 2 corrientes, 3 corrientes. ¿Será que el dimensionamiento de este conductor es el adecuado por temas de corriente, de temperatura? Entonces no recomiendo en lo posible utilizar conectores CM4 de esta forma, sino llevarlos a barras colectoras de paralelo y que se pueda desarrollar su proyecto y la distribución de la energía